Amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean a un episodio más. En esta ocasión mi invitado es todo un estuche de monerías, porque a ver cómo lo puedo presentar. Por un lado, es un amo y señor del tema de la música clásica, del tema de la ópera, pero también es futbolero y un futbolero muy especial porque yo le quiero preguntar qué se siente ser campeón del mundo, porque si hay alguien que debe sentirse campeón del mundo, es él, escritor, o sea, también imparte talleres, imparte cursos y tiene un espacio fantástico y fabuloso que nos educa y nos enseña a la gente de a pie, a la gente común y corriente, sobre temas relacionados a la música clásica y a la ópera. Les presento a Gerardo Kleinborg. Gerardo, bienvenido, Muchas bienvenido. gracias. Lo que más me pudo elogiar y hacer feliz de tu presentación fue presentarme como campeón del mundo y verte con la remera albiceleste. Sí, muy contento por la satisfacción inconmensurable que nos dio a los fanáticos de la selección argentina y a los mesistas a ultranza lo que sucedió que fue 22 de diciembre, ¿verdad? Sí, o sea, qué manera de celebrar Navidad, ¿no? Y de despedir el año. Inmejorable, inmejorable, muy contentos todavía y muy contento, Elías, de estar aquí para platicar un poco contigo. Pues, y en esta ocasión, Gerardo, te invité para hablar de una película que el próximo año cumple ya 40 años, ya son 4 décadas de que se lanzó, de que se estrenó. Un peliculón, a mi gusto un peliculón, y es una película que además se habla y se platica mucho, y me llama la atención que además es una película que, por el tema, mucha gente pensaría que es aburrida, que es desechable y nada que ver, que es Amadeus, de Milos Forman, una película de 1984 que dije, pues la tengo que comentar con Gerardo por muchas razones, por muchos motivos, pero vamos entrando en tema y la primera es, Gerardo, ¿a ti te tocó verla en cine? Claro, por supuesto, no, me quito el peso de la edad que implica decirlo, pero sí, a ver, yo tenía en 1984 20 añitos, 20 añitos. Ya No, estabas, sí, no ya. tenía, además en aquel momento, en 84 estaba difícil verla bueno, igual y la podías haber visto en beta, ¿verdad? Ujú, sí, En betas, yendo a algún, no había ya había videoclubes en 1984, no ya. tengo idea. ¿Sí? Los Entonces, primeritos, o bueno, sea, los no, primeros indicios. me tocó verla en cine y es una película de esas que no he dejado de ver. Es una película que sigo viendo, ¿Y sin cómo fue duda. para ti la experiencia de verla en cine, a sabiendas de que eres un hombre pues muy ligado al gusto por la música clásica, muy ligado al gusto por la ópera? ¿Cómo fue para ti? Yo creo que en ese sentido, a los 20 años y esos 20 años de 1984 me hicieron un espectador, no sé si ideal, pero un espectador muy adecuado para ver esa película. Porque yo a los 20 años estudiaba piano en la Escuela Nacional, en la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy Facultad de Música. En ese momento estaba convencido de que mi destino iba a ser un pianista profesional. Me faltó muy poco para terminar la carrera. Había pasado ya de esa suerte de indiferencia y desprecio que como niño y muy jovencito le tenía a Mozart, porque era música muy fácil, era música muy simple, era música que no había que tocarla rápida, llena de acordes y despeinándote, sino que era demasiado, no entendía de qué se trataba Mozart. Es normal, es completamente normal. Y sobre todo, no sabía quién era Mozart y no me había puesto a pensar en Mozart como un individuo. Y esa película es, y en este momento me doy cuenta, fue y ha sido una película muy importante porque me enseñó algo que trato de hacer en mis hoy continuas clases, cursos sobre compositores, convertirlos en seres humanos y tratar de contarlos como seres humanos, no como estos genios marmóreos en un pedestal que escriben quién sabe cómo obras geniales,
sino como gente común y corriente como tú y yo, con una sola diferencia, que ellos eran genios absolutos y tú y yo no, pero que en todo lo demás se parecen a nosotros, les duele lo mismo, les pasa lo mismo, sienten lo mismo, sufren, gozan, tienen más o menos tus virtudes y mis defectos. Así es que eso es lo que me ayudó, eso es lo que me pasó al ver Amadeus. Al ver Amadeus lo que pasa es que entendí que detrás, debajo de ese Mozart había un Amadeus. Mira, es una película que yo vi, a mí me tocó verla ya en videocassette, en VHS, que además eran dos cassettes, porque la película es un poco larga, es extensa y era de dos cassettes. Y ya cuando veías dos cassettes decías, ay, a ver si la aguanto, ¿no? Porque era como los tabiques o las Biblias de aguantarte los 10 mandamientos, o sea, todas estas películas bíblicas. Y ahí llegó Amadeus, que me acuerdo por la portada, que dije, bueno, a lo mejor es hasta de terror, y la puse. Y me aventé los Sí, es cassettes, cierto. y dije, wow. Y me ligó mucho porque mi papá era un aficionado a la música clásica, le gustaba mucho, ¿no? Él solía hablarnos de Mozart, de Beethoven, etcétera, pero yo veía algo muy distinto precisamente a lo que él nos contaba, ¿no? A lo mejor él se enfocaba mucho en la música, pero yo dije, bueno, aquí me están contando una historia, incluso es hasta un poco perversa y macabra, y aquí es donde, a ver, breve sinopsis al público para quien no la ha visto, y si no la han visto la pueden encontrar, es una película muy fácil de acceder, la encuentran en Claro Video ahorita, por ejemplo. Nos introduce con el personaje de Salieri, ¿no? Un músico ya avejentado, ya muy demacrado, ya incluso con un tono terrible, ¿no? Demacrado el tipo, ya un sujeto en decadencia, que empieza a recapitular, pues, este amor-odio que tiene hacia Mozart, y a través de él vamos escuchando y vamos descubriendo quién fue Amadeus Mozart, el genio, y al mismo tiempo, pues, un enemigo que él mismo se creó, que Salieri se crea en función de las virtudes y los talentos musicales que cada uno tenía para componer, ¿no? Y pues, en ese viaje, en esa travesía que tiene y que vamos teniendo a su lado para conocer a Mozart, pues vamos descubriendo muchísimas cosas, ¿no? O sea, tanto los aspectos humanos como tú mencionabas, los aspectos musicales, los contextos de aquellas épocas y otras cositas que uno dice, a ver, ¿realmente esto pasó? O sea, ¿es una mentira? ¿Es verdad? Porque como película, pues está en su derecho de ficcionar muchísimas cosas, pero más bien hay que preguntarnos qué tanto de ellas se apegan a la realidad. Y entre esos temas que se ponen sobre la mesa, uno puede ser la edad del propio Mozart, porque hasta la fecha se sigue hablando que si murió a los 26, que si murió a los 27, que si murió a los 32, que si murió a los 37. Otro es el tema de las causas de su deceso, que si lo mataron, que si no lo mataron, que si fue tifoidea, que si fue una gripe no sé qué. La otra es este tema de su carácter considerado rebelde para muchos, que si tenía orgías, que si no tenía orgías. O sea, se han construido una serie de leyendas y mitos alrededor de esta figura que es pertinente preguntarnos, pero la película no deja de lado lo más importante. Para mí creo que es resaltar esta parte de que el genio nace y el genio se muere, ¿no? Que en este caso es Mozart, y los Forman lo matiza así, ¿no? Este señor nació genio y muere genio. Pero para llegar a esa comprensión es todo un bagaje, mi estimado Gerardo. Entonces, yo lo primero que quiero entrarle es por el personaje de Salieri. O sea, realmente, ¿quién fue Salieri? O sea, realmente fue este tipo que se creó una enemistad con Mozart, realmente fue un sujeto tan deleznable porque lo llegas a detestar. Qué bueno que empiezas por esa pregunta. Antonio Salieri fue un extraordinario compositor de grandísimo, grandísimo, grandísimo nivel que hoy por hoy se empieza a valorar de la manera en que debe ser valorado. Compositor bastante moderno para su tiempo, aunque termina siendo muy tradicional en relación con lo que un Mozart hizo. Un hombre exitoso y un hombre del cual no se tienen testimonios de un carácter o de comportamientos como los que se dice, salvo en su final. Eh, es difícil saber por dónde empezar a hablar de este tema, pero sería interesante remontarse a lo que Peter Shaffer decía. Peter Shaffer, dramaturgo británico, que trabajó en editoriales musicales, que llegó a hacer crítica musical, es el autor teatral
que escribe la obra de teatro original, a partir de la cual él mismo y Milos Forman trabajan un guión para la película. Y él lo dijo en varias entrevistas. La película, no, la obra de teatro y la película, que se extiende mucho más aún, no buscan ser la biografía de Wolfgang Amadeus Mozart. No son eso. Schaffer lo dijo muy claramente. Él estaba escribiendo sobre la envidia, sobre lo que tú dijiste, el genio tocado de nacimiento por la gracia divina, por llamarla de alguna manera, y el otro, el hombre que no tiene esas capacidades y que se esfuerza a través del talento, a través del trabajo, a través de la constancia, a través del esfuerzo. Ya que empezamos con el tema futbolero, podríamos hacer un símil entre Messi y Cristiano Ronaldo. Messi como esta figura mozartiana tocada por la gracia sin igual, inexplicable, y el otro con muchísimo menos talento, pero trabajando como un animal para lograr intentar competir y en ocasiones superar al otro, cosa que en vida aconteció muy frecuentemente con Salieri, al menos en tanto a su estatus dentro de la corte de José II en Viena y en cuanto a su nivel, el nivel económico. Salieri no tenía esa relación con Mozart. Mozart murió en diciembre de 1791. Lo sabemos muy bien. Tenía 35 años cuando murió, no tenemos, ya no hay muchas dudas sobre eso. La biografía de Mozart está bastante clara, sobre todo por las centenas y centenas de cartas suyas y de sus y de las personas con las que se escribía que sobreviven. Entonces, unos meses antes de morir, para dar un ejemplo, en septiembre, Mozart estrenó en Viena la flauta mágica. Y en una de las funciones de la flauta mágica, ¿a quién llevó al palco a ver la función con él? Y estuvo feliz, echándole porras y gritando a rabiar bravos a la flauta mágica, Antonio Salieri. Difícil que hayan sido esos enemigos si estaban en un palco viendo el estreno de la que sería la última obra de Mozart. Claro, en el palco estaba Caterina Cavalieri, que había sido siempre el amante de Salieri, y todo indica que nuestro amigo Wolfgang algún día le rayó sus cuadernos a Salieri con la maestra Cavalieri, y eso sí que parece que pudo haber generado alguna incomodidad, pero luego pasó. Entonces, redondeando, Salieri no era esa persona, pero murió senil, con demencia senil, y ya en el asilo donde estaba recluido dijo cualquier cantidad de tonterías. Si quieres, ahorita un poco más adelante, insisto, para no prolongarme yo más de lo que ya estoy haciendo, te explico de dónde viene esta idea de la muerte, o sea, de dónde viene la idea de la rivalidad. Lo sabemos perfectamente, ¿eh? Está totalmente claro. Vamos desdibujándolo, ¿no? Porque Dime. Salieri en la película, interpretado magistralmente por F. Murray Abraham, que lo hace Ganó el excelente. Oscar, ¿no? Por Sí, eso. sí, sí, gran actuación, porque además es una interpretación que te la llevas a tu casa por años, ¿no? No es alguien a quien olvides fácilmente. Y vemos que Salieri, en este concepto de envidia que mencionas, Gerardo, lo manifiesta. Y lo manifiesta con los pequeños, grandes detalles que va mostrando Milos Forman con Mozart. Por ejemplo, cuando llega Mozart y lo conoce por primera vez, que Salieri le tiene preparado una partitura de bienvenida y le dice, mire, le escribí esto, además un Salieri emocionado, contento, realmente dispuesto a conocer a Mozart, y Mozart en cuestión de nada le dice, ah, pues sí, está muy bonita, la voy a mejorar, y mira, ¿no? Se pone a tocar, pero Mozart no lo hace por molestarlo, o sea, lo hace por esta brillantez y talento natural que posee como para leer la música, ¿no? Y para poderla Y crear. Mozart Además, nunca hizo Mozart es eso. eso. Esa Y más escena nunca adelante, sucedió. Esa escena nunca sucedió. Y ahí no, te voy a decir algo, Elías, que me parece que es la clave para entender la película desde una perspectiva mozartiana. La clave lo tengo muy pensado. Amadeus es una película tapizada de mentiras desde la primera hasta la última escena, pero que cuenta la verdad. Y creo que la ficción más verdadera es esa forma de contar una historia a punta de mentiras para decir la verdad. Amadeus cuenta a Mozart
nos deja muy claro elementos muy fundamentales de quién era ese hombre, pero está llena de mentiras biográficas de principio a fin. Fíjate, y es que entre estas mentiras, hablando de esta partitura, más adelante vemos una más donde llega la esposa de Mozart con Salieri como para tratar de suplicarle que por favor le abra una oportunidad a su marido de conseguir un empleo digno. Le entrega las partituras y Salieri le pregunta, bueno, oye, ¿y tiene copias guardadas tu marido? No, él no hace copias, ¿no? O sea, él ya tiene la música registrada en la cabeza y lo vuelve a escribir sin ningún problema, ¿no? Y Salieri reacciona de una manera que es como que dicen, no, es que esto no es posible y aquí ya se me acaba de romper todo con relación a lo que soy yo y a lo que es Mozart, ¿no? Y en Absolutamente. esa ruptura también es su ruptura con Dios, que ese es otro tema que se maneja en el tema de la divinidad y lo sagrado, tanto en las creencias que tiene Salieri en su ruptura con Dios, como en un acto de rebeldía, que a mí me gusta la forma rebelde que plantean, forman a Mozart, no como un rebelde de estos locos que consideramos desmadrosos y que están rompiendo cosas, no, 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 sino una rebeldía de verdad de romper algo para crear algo. Y en este caso Mozart cuando plantea lo de las bodas de Fígaro, dice es que ya dejemos de escribir cosas acerca de los dioses, dejemos de mostrar obras así, que no escribimos a partir del hombre terrenal, ¿no? Del mortal. Esto no tiene que ser así. Además, él hace como esta connotación de, sí, yo puedo ser una persona burda, obscena, pero la música no lo es. Mi música al menos no lo es. Ujú. También vemos este aspecto sacro que tenemos por las historias religiosas para contar la música clásica o la ópera, por algo más terrenal. O sea, todo como está ligado en esta parte. Y regreso a esta escena donde te digo que le dicen a Salieri, es que él no tiene copias de sus manuscritos, de sus partituras. Esa forma en que se rompe Salieri ahí es Ahí fenomenal. hay tres o cuatro puntos importantes. Curiosamente, el tema de que Salieri revisara las partituras de Mozart en algún momento, ese sí es un dato real. Salieri, al ser el Kapellmeister de la corte de José II, es decir, la máxima autoridad, el compositor imperial, la gran autoridad musical de la corte, sí podía ayudar a saber a quién se le daba trabajo y a quién no. Y en algún momento, una de las razones por las que se piensa que Salieri pudo haber bloqueado y atacado a Mozart es porque Mozart nunca logró dar ese salto para tener un puesto como tal en la corte. Lo obtuvo hasta el penúltimo año de su vida y eso porque Gluck, compositor, se murió y se queda con un trabajo pequeño. Dos, el tema de que Mozart no corrigiera y de que de verdad sus manuscritos son versiones definitivas es algo impresionante, es algo único, irrepetible e inexplicable. Siempre lo he dicho a partir de ese hecho. Mozart componía mentalmente y lo que él hacía cuando hacía esto era transcribir lo que ya había compuesto. El resto de los humanos compone así, escribiendo, arrastrando el lápiz como Beethoven, tachando, cortando. Él no. Leopold Mozart le decía muchas veces al niño Mozart de 14, 15 años que estaba en Italia y que ya tenían que estrenar la ópera que le habían comisionado, Wolfgang, órale, güey, escríbela, please, tienes que componer. Le decía, tranquilo, ya está aquí, luego la escribo. Y luego se sentaba y le escribía y al pobre niño le dolían las Por último, citaste una escena en la que habla de las bodas de Fígaro. Mm. Esa es la escena musicalmente más importante de toda la película. La película miente en muchos elementos biográficos, pero jamás miente en términos musicales. En términos musicales, musicológicos, de historia de la música, la película no solo es perfecta, es una clase de música. Yo uso la película continuamente para mi curso sobre Mozart, que llamo Mozart, la simplicidad de un genio. Y esa escena en la que cuenta las bodas de Fígaro es la escena que más utilizo porque ahí Mozart explica una de las transformaciones o evoluciones que genera en la llamada ópera bufa, en la ópera cómica, que es esto de poder hacer una escena larga, 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 solo cantada, sin recitativos, y que apunta a lo que llamamos continuidad dramática, etcétera, etcétera. Ese momento, sí me gustaría explicar
por qué existe Amadeus? O sea, ¿de dónde fregado salió que Mozart y Salieri pudieran ser esos enemigos? Y la conexión es fascinante. Salieri muere Mozart muere en muy buenos términos con Salieri, como da cuenta el hecho de que se sepa, comprobado, que fueron a ver juntos la flauta mágica. Salieri reconocía a diestra y siniestra que Mozart era uno de los genios más grandes de la historia, al menos de su tiempo. Salieri vive muchos años, hasta 1820 y tantos, muere viejo, además era un poco mayor era como 5 años mayor que Mozart, me parece, creo, no estoy seguro de eso. Salieri fue maestro de Beethoven, Salieri fue maestro de Schubert. A ver, si fue maestro de Beethoven y fue maestro de Schubert, estamos hablando de que algo tenía nuestro Tenía, amigo. sí. Muere en un asilo, en una casa de retiro, ya para gente muy mayor, completamente deschavetado, completamente en una demencia senil total. Y al final de su vida dijo, yo maté a Mozart, ya en la locura total, unido a que Mozart murió con un estado mental muy perturbado. Hoy ya sabemos de qué murió Mozart. Ya lo tenemos claro. Antes le decían que era fiebre amarilla. A Mozart lo han matado como de 30 cosas distintas. Sí. Lo han matado de unas costillas de cerdo mal cocinadas porque su esposa estaba fuera y él se las tuvo que hacer. Lo han matado de sífilis. Lo han matado de intoxicación con mercurio para curarse la sífilis, etcétera, etcétera. Mozart murió de insuficiencia renal porque cuando era niño pescó un estreptococo piógenes que le provocó fiebre reumática. La fiebre reumática lesionó su corazón. La lesión de su corazón a la larga lesionó sus riñones. La lesión de sus riñones en ese último año en Viena le provocó insuficiencia renal. La insuficiencia renal le provocó una intoxicación de todo lo que no desechaba. Urea, todo esto. Tenía uremia. A la hora de tener uremia, literalmente esos tóxicos se le subían a la azotea y empezaba a tener serias perturbaciones de comportamiento, en particular pensamientos negativos, oscuros y paranoicos. Y él dijo que lo habían envenenado con aquatofana, que es una cosa que tenía plomo. Entonces, él dice que lo envenenan porque está deschavetado en ese momento. Salieri dice que lo mató porque está deschavetado. Esta es una muy mala combinación. Corte a, décadas después, Pushkin, el dramaturgo, poeta emblemático ruso, escribe una obrita de teatro en verso que se llama Mozart y Salieri, donde desarrolla por primera vez esta idea. Rimsky-Korsakov, el compositor, el autor de Sherezade y el autor de tantas obras padres del nacionalismo ruso, toma la obra de Pushkin y la convierte en una operita corta. Antes de Amadeus, obra de teatro y película, hay una ópera que se llama Mozart y Salieri de Rimsky. Y después Peter Schaffer retoma la idea. Esa es la historia de Amadeus. Así surge. Amigas, amigos, aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den me gusta, a que compartan, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde además les cuento pequeñas y breves historias acerca de películas, de actores, de directores, en fin, de todo lo que es en sí la cinefilia. Recuerden que este es su espacio también, así que bienvenidos sean sus sugerencias, comentarios, propuestas, qué temas les gustaría que abordáramos, de qué películas les gustaría que platicáramos, porque al final lo más importante es eso, es generar la conversación alrededor de las películas que nos gustan o incluso de las que no nos gustan, pero darle rienda suelta a nuestra cinefilia. Y lo más importante, recordar que el cine también es sentir, es hacerle caso al corazón, a la víscera, a la entraña, a la piel, al recuerdo, al pensamiento, a todo aquello que envuelve la experiencia de ver una película. Les recuerdo que este es su espacio y ya saben, compartan, difundan y aquí estamos todos haciendo cinéfilos en apuros. Listo, amigos de Cinéfilos en Apuros, ya estamos de regreso. Gerardo, es que ahorita que te escucho justo con esto de Pushkin, pues no es menor que Milos Forman, siendo polaco, diga, oye, mira, me interesa precisamente que este personaje, porque Salieri por lo menos,
esté deschavetado, ¿no? Que no esté en sus cabales porque me permite construir toda una narrativa que no solamente me va a llenar de mentiras, sino que me va a llevar también al punto medular de todo esto, que es resaltar el genio de Mozart y que como todo genio se piensa que puede llegar a la locura, a perder por completo la noción. Y bueno, aquí hay este tema, ¿no? Que es el genio nace, Gerardo, o sea, que lo vemos con Mozart, o sea, el genio nace o se hace, y es una disyuntiva que ha estado a lo largo de la historia en cualquier otra disciplina. Pero aquí en este caso estamos hablando de alguien muy particular, en este caso de Mozart, que desde los 5 años tocaba como tocaba, era un hombre que todo almacenaba en el pensamiento, y que además la película nos lo muestra con un carácter que no era una persona que digamos fuera molestando a los demás con una clara intención. Era como alguien que iba por la vida mm, tratando de vivir nada más, ¿no? Que si se le presentaba el amor, amaba, si se le presentaba el sexo, sexualizaba, si se le presentaba el trago, bebía, como que mecánicamente operaba en función de lo que se le presentaba. Y eso nunca fue obstáculo para afectar el talento musical. Esta genialidad que tuvo Mozart, ¿cómo se lidia con ello, Gerardo? O sea, realmente a lo mejor, ahorita que lo mencionas, que sí pudo haber, o sea, que sí terminó deschavetado y que a lo mejor la película no nos lo plantea tanto así, de que pudo haberse desquiciado de otra manera, ¿o cómo se lidia con eso? O sea, ¿hay algún testimonio de un Mozart que nos describa precisamente esa etapa final? Bueno, es importante decir que esta parte de paranoia y de perturbación mental de Mozart se da solo durante los últimos meses de su vida, no es un rasgo de su vida. Ese es uno. Pregunta si el genio nace o se hace, y yo te respondo, ¿por qué no mejor dejo que te responda Picasso, que a lo mejor sabía más de esto que nosotros? Picasso decía, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Si no estás trabajando, la inspiración no pasa por tu casa. ¿Qué quiero decir? Por supuesto que se nace genio, pero por genio que seas, tienes que trabajar como una bestia. Mozart era un genio, uno de los más grandes de la historia de nuestra especie, sin distinción de actividad. Yo lo pondría en esa lista chiquita donde podría estar un Newton, donde podría estar un Einstein, donde podría haber unos 8 o 10 mentes que están muy, muy por encima de cualquier otra cosa, pero trabajó más que tú y que yo toda su vida. Desde los 5 años hasta el último día de su vida, créemelo, trabajó más que nosotros. Trabajó todo el día. Eso me parece que determina algo muy, muy claramente. Respecto de su personalidad, la película Amadeus sí creo que pinta rasgos muy, muy posiblemente ciertos de la personalidad de Mozart. Dentro del apartado gigante, así, de cartas de Mozart, eso es una locura, es un delirio la cantidad de cartas que sobreviven. Y a esto hay que quitarles las que su viuda Constanza, por probablemente obvias razones, censuró. Te podrás imaginar qué cartas puede haber censurado. Sobrevive un apartado de cartas de un Mozart de 21 años. Y es el apartado que le llaman de las cartas escatológicas y coprofílicas de Mozart. Solo para decirte lo salvajemente brutales y vulgares, extremas que son, una sola vez o dos intenté leerlas en público durante mis cursos y no pude avanzar mucho. O sea, no me atrevía, me incomodaba tanto y la gente estaba profundamente incómoda de leer la hipersexualización, o sea, no albures, grotescamente explícita la alusión a la genitalia, a la coprofilia, a la coprofagia, a la flatulencia, de una manera, Elías, que resulta, insisto, inverosímil. Estarás de acuerdo en que si esta correspondencia existe en el tono que te digo, muchos de los rasgos de la personalidad que pinta la película de Amadeus deben haber sido ciertos. Claro, claro, o sea, es que de alguna ¿Me manera, escuchaste? sí, sí, como que Ya. se asocia a, no sé, si me estuvieras describiendo un poco al Marqués de Sade, ¿no? Incluso un poco hasta peor, nada más que Ujú. poco escondido y oculto. Y dentro de esta personalidad de Mozart, que es algo que le incomoda al salir y de la película, es este carácter inmoral,
obsceno, que lo ve incluso Salieri como una afrenta, porque además es un Mozart que hace acciones o actúa de una manera que no debe comportarse en ciertos escenarios, ¿no? Es como transgresor, digámoslo así. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, eructa donde no tiene que eructar, dice palabras que no tiene que decir en ciertos momentos. Este Mozart Sí. que hace cosas que Salieri ve como una afrenta, ¿no? Que él lo ve como algo transgresor y que también rompe precisamente con esta admiración que Salieri siente por Mozart. Y entre estas conductas que matiza mucho la película está una, ¿no? La de la risita, esta risita que puede ser molesta para cualquiera, pero que es muy identificable en el personaje. ¿Qué tanto influye esta risita socarrona, molesta, como para darnos una idea de quién fue Mozart en realidad y de cómo podía incomodar a los demás en un contexto, estamos hablando casi casi de realeza? No, no tenemos ninguna referencia a que Mozart tuviera una risa particular ni por el estilo, pero sí tenemos muchos testimonios de que incomodaba, de que de pronto a la mitad había dos personas, había este compositor sublime que se tomaba brutalmente en serio su tarea, su arte y a sí mismo. Y luego este otro ser que era un niño deschavetado, juguetón extremo, que era capaz a la mitad de una reunión donde después de haber hablado en serio sobre una ópera, sobre una sinfonía, imitar a un gato y empezar a saltar de sillón en sillón, maullando como gato frente a toda la concurrencia atónita. De eso sí tenemos conocimiento. La risa que se vuelve tan característica de la película, me parece que ya es un recurso ideado por Schaffer, por Foreman. Y hay otro elemento muy interesante en la película, que no sé si en la vida real haya sido así, pero es la sombra de las figuras paternas, Gerardo. En Sí, el sí, es caso real. en el caso de Salieri, pues es un hombre que le pide a Dios, ¿no? Le suplica, por favor, Señor, dame el talento y dame la oportunidad de llegar lo más lejos posible para ser el mejor en este campo, ¿no? Pide que le envíe una señal y cuando se ahoga el padre, se muere y dice, esta es la señal divina para poder yo hacer esta carrera que te he pedido. Eso es todo eso es todo una licencia de la película. Todo, todo. Eso que dices, todo es una licencia. Y entonces, mira, y entonces esta figura paterna de alguna manera es como para equilibrar la otra figura paterna, ¿no? Que es la figura paterna del genio, en este caso Leopold, padre de Mozart, que por dónde entrarle esa figura paterna, claro, porque por un lado es el hombre que se asume también como haberle instruido a su hijo esta formación y esta educación musical, como por otra parte también este padre que no está del todo de acuerdo con el estilo y el ritmo de vida que lleva. Leopold es una figura, una personalidad bastante estudiada, es un personaje dentro de la vida, una persona, no un personaje dentro de la vida de Mozart, que a mí me ha interesado particularmente. Soy un grandísimo defensor de Leopold Mozart. Leopold Mozart creó a Mozart. En aquella época no había escuelas de música, no había instrucción musical como la entendemos hoy, no había conservatorios, no podías agarrar por monstruo que fuera tu hijo esto y decirle, mira, ¿quieres aprender la música de tal lugar? Ahí está tu playlist, órale, ahí está la música, eres Mozart, ya te la aprendes, ahí está la de Italia, ahí está la ópera. No, no. ¿Cómo lo hacías? Lo subió a un carruaje y lo llevó a recorrer Europa entera para entrar en contacto con esa música. Las exhibiciones que Mozart niño daba junto con su hermana no era porque su padre abusara de él o lo prostituyera musicalmente o lo llevara como un changuito de circo, era para a través de esas demostraciones financiar esos propios viajes y poderle dar a Mozart esta educación musical. Si Mozart no hubiera nacido en su casa y hubiera nacido a 3 calles o a 2 casas, si Mozart no hubiera sido hijo de Leopold Mozart, no estoy seguro de que estuviéramos hablando de él hoy. Estoy seguro de que no estaríamos hablando de él hoy. 100% seguro. Mozart debe su formación a su padre. Su padre fue un gran pedagogo, un gran maestro, un compositor correcto, un violinista bueno. Todavía hoy en varios conservatorios del mundo se utiliza el método de enseñanza de violín del papá de Mozart. Imagínate qué tan buen pedagogo fue.
Y bueno, se da el caso de que en la casa de un grandioso pedagogo musical nace el monstruo más grande de la historia de la música. El símil es como si Messi hubiera sido hijo de Guardiola y hubiera nacido en casa, hubiera sido su hijo sanguíneo y Guardiola hubiera visto a ese niño pegarle a la pelota así desde los 2 años. El símil es impecable, funciona así. Messi también necesitó de esos padres que lo fueron llevando a través de su formación futbolística y Mozart debe todo eso a su padre. El problema es cuando Mozart crece, cuando se vuelve un hombre y como sucede con tantos padres y madres, se quiere cobrar las cuentas, la factura de ese sacrificio, de esa entrega que Leopold tuvo por su hijo y viene esta ruptura salvaje en donde ya no hay comunión ni musical, ni moral, ni ética, ni religiosa entre padre e hijo, y se da esta relación que en efecto traza la película. Oye, Gerardo, para ir cerrando, después de que ya nos comentaste que Salieri fue un gran músico, pero al mismo tiempo también sabemos que terminó deschavetado, este cierre de la película donde él se asume como el santo patrono de los De los mediocres, mediocres. ¿no? O sea, es el santo patrono de la mediocridad y se asume como tal. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Es como un poco injusto o va de acuerdo a la propia ficción que Milos Forman está contando y no te incomoda? Es que ahí está el tema de la película. El genio y el talento. O sea, Salieri tenía talento, Mozart era un genio, y ante esa genialidad extrema, todos terminan siendo o pueden verse como unos mediocres. Lo mismo acontecerá con un basquetbolista que se compara con Michael Jordan, con un futbolista que se compara con Messi, con un ajedrecista que se compara con Kasparov, etcétera, etcétera. De eso va, de que están los unos cuantos y luego los demás. Porque además dice, no era Mozart el que reía, era Dios, ¿no? Dios se reía a mí a través de aquella Reía de mí, sí, risa, es tremendo, risa, ya no me acordaba eso de ese risa cierre. obscena, que además él manifiesta esta ruptura con Dios constantemente y que además te digo, por el otro lado, Mozart también rompía con esta divinidad, pero desde el otro ángulo, ¿no? Desde el ángulo musical, de decir, ya, o sea, ya dejemos de fijarnos en los dioses y enfoquémonos en estas cuestiones terrenales y mortales. Sí fue así, o sea, sí Mozart irrumpió también en esta parte, o sea, fue alguien que dijera, voy a marcar una pauta, un antes y un después con esto. No, es que imagínate, qué difícil habrá sido para Mozart saber que era Mozart, ¿no? Sí, sí lo Eh, sabía, sí, sí lo sabía. Pierdes la cordura por completo, no digo, ahora, hablando de símiles como estamos hablando, pues es como Maradona cuando asume que es Maradona, ¿no? O sea, pierdes la cordura, no hay forma de mantenerte con los pies en la tierra, definitivamente yo no creo. Sí, porque es una situación completamente anormal. No le puedes pedir a alguien una reacción de normalidad ante una situación anormal. No, debió ser muy complicado y bueno, el único caso que ya se lo dejaremos a los científicos que lo expliquen es el de Messi, ¿no? Un tipo que no ha perdido la cordura para nada y que puede haberlo hecho en cualquier circunstancia y en cualquier momento de lo que ha sido su trayectoria futbolística. Y el tipo es de lo más tranquilo y ecuánime para cualquier virtud, para cualquier cosa, sabiendo quién es. Es que es como Mozart, es más grande que los más grandes. No es el más grande, este es diferente. Este es diferente. En la cancha, fuera de la cancha, en sus redes sociales, en su casa, con sus amigos, este es diferente. Mozart era muy común y corriente. Mozart era a veces incluso más corriente y común de lo que podamos imaginar, y eso es lo que a mí termina de hacerme enamorar del personaje, del hombre y del músico. Gerardo, pues muchas gracias por ilustrarnos, por tomarte el tiempo de venir a hablar de No, Amadeus, como de siempre, querido sacarnos de amigo. los mitos y las mentiras que cuenta forma, pero que no por eso se va a dejar de ver la película. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede Nuestra buscarte? plataforma, que aunque ya habla también de música, como dijiste, y de literatura, está anclada en nuestra página de Facebook, Hablemos de Ópera, con sus vertientes tuiteras, instagrameras, etcétera. En Instagram, @hablemos_de_ópera, y en Twitter con mi nombre, @gkleinburg. Ahí estamos, hablando de ópera, de música, de literatura y de fútbol. Perfectísimo, Gerardo. Y ya más para despedirnos, ¿por qué le dirías a la gente que le eche un ojo a Amadeus? Porque es el fenómeno mozartiano más grande después de la existencia del propio Mozart.
nada ha influido para difundir la imagen y la música de Mozart en el mundo después del propio Mozart y su música, como la película Amadeus. Así te la pongo, de ese tamaño. Es el gran hecho mozartiano después de Mozart, esa película. Así que ahí nomás, o sea, ahí nomás chequen el calibre y el nivel de la película que hizo Milos Forman. Pues, amigos de Cinéfilos en Apuros, nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben, compartan, denle like, propongan, sugieran temas. Aquí ya saben que el cine lo platicamos todos.